Pakistán, una potencia nuclear, lanza bombardeos sobre Kabul y formaliza la guerra abierta con Afganistán. La actual escalada bélica entre Islamabad y Kabul deja un balance cruzado de decenas de víctimas y representa la mayor espiral de hostilidades desde el regreso de los talibanes al poder. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Tras días de enfrentamientos, Pakistán bombardea varias ciudades afganas, incluida la capital Kabul. El gobierno de los talibanes también informa sobre ataques aéreos contra centros de mando y bases militares estratégicas pakistaníes. Estados Unidos y Reino Unido instan a parte de su personal diplomático a abandonar Israel. Alemania también lanza una advertencia de no visitar ese país mientras aumenta por momentos la tensión con Irán. La retirada de personal diplomático es un preludio de una escalada militar. Enseguida ampliamos. Y el acuerdo comercial con los países del Mercosur entrará en vigor de forma provisional. La Comisión Europea defiende la necesidad estratégica del pacto. Lo vemos en economía. El Ministerio de Defensa pakistaní ha declarado una guerra abierta contra Afganistán después de atacar importantes ciudades, incluida la capital Kabul. El ejército afirma haber matado o herido a más de 650 combatientes talibanes afganos en los bombardeos. Los enfrentamientos a lo largo de la frontera se intensificaron esta semana tras meses de tensiones. Islamabad acusa al liderazgo talibán de dar refugio a combatientes responsables de ataques en territorio pakistaní. Esta mezquita en el distrito pakistaní de Bayor, cerca de la frontera con Afganistán, muestra las huellas de un ataque de los talibanes afganos. El bombardeo dañó hogares y negocios. Varias personas también resultaron heridas. Las tensiones crecientes entre los países vecinos estallaron. Un proyectil de Afganistán bombardeó nuestra casa. Hirió a mi hijo, a mi hija y a mi esposa. Todos están en el hospital. Al menos una docena de soldados perdieron la vida en los ataques transfronterizos de Afganistán, según el ejército de Pakistán, que afirma haber matado a cientos de combatientes talibanes. El ejército pakistaní difundió estas imágenes asegurando que son bombardeos sobre la capital afgana, Kabul. Se trata de la primera vez que Pakistán ataca directamente instalaciones militares afganas. El ejército dice que también atacó objetivos en Kandahar y en la provincia de Paktika. Aunque las capacidades militares de Pakistán son muy superiores a las de Afganistán, los talibanes son expertos en la guerra de guerrillas. Fueron décadas de combate contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos, antes de volver al poder en 2021. En el centro de esta disputa está la acusación de Pakistán de que los talibanes dan refugio a militantes que llevan a cabo ataques terroristas dentro de su territorio. El ejército talibán afgano tiene que elegir. La pregunta ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Si quieren mantener buenas relaciones con Pakistán o elegir el terrorismo y a los terroristas. Los talibanes niegan dar refugio a terroristas, afirman que los problemas de seguridad de Pakistán son un asunto interno. También dicen que quieren diálogo con el país vecino. En negociaciones anteriores se acordó un alto el fuego, pero Pakistán no le dio ningún valor y lo rompió. Nosotros siempre hemos insistido en una solución pacífica y seguimos queriendo que el problema se resuelva mediante el diálogo. El estallido viene después de un frágil alto el fuego negociado por Turquía y Qatar el pasado octubre, un acuerdo que ahora se ha derrumbado por completo. Irán ha dicho que acepta no almacenar uranio enriquecido. Supondría un avance en las negociaciones que anunciaba hoy Omán. Es uno de los países mediadores en ese conflicto y aumento de tensión entre Washington y Teherán. Pero también hoy países como China, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania instaban a sus ciudadanos a abandonar la región por temor a un posible ataque estadounidense. El presidente Donald Trump, de hecho, expresaba su insatisfacción con el rumbo de las negociaciones y mantiene la presión sobre Teherán para que acepte sus condiciones en un nuevo acuerdo nuclear, reiterando la posibilidad de una acción militar. En los últimos meses, Washington ha reforzado su presencia militar en la zona ante la posibilidad de una ofensiva contra el país persa, mientras un número creciente de gobiernos pide, lo dicho, a sus nacionales que abandonen Irán.
Lo dicho, varios gobiernos retiran su personal diplomático de Israel e Irán ante el aumento de tensiones. Hablamos con Luciano Sácara en Doha, analista político para Medio Oriente y el Golfo. Luciano, sin avances significativos en esa última ronda de negociaciones y en vista de la retirada de nacionales y personal diplomático de varios países, tanto de Israel como de Irán, ¿podría ser inminente un ataque estadounidense contra el régimen iraní? Bueno, yo no diría que inminente, pero evidentemente el riesgo ha crecido bastante, sobre todo después de la reunión de ayer. Se esperaba que este fin de semana, si Trump no estaba del todo satisfecho, pudiera haber tomado una decisión de hacer un ataque a menor escala para dar un empujón más. Eso aparentemente por ahora no va a pasar. Pero evidentemente el hecho de que las cancillerías pidan a sus nacionales que se retiren es porque hay un riesgo cierto. Lo que pasa es que esto tampoco es la primera vez que pasa. Aquí desde enero estamos recibiendo constantemente actualizaciones de las distintas embajadas pidiendo máximo cuidado, estar en contacto con las embajadas. Esta vez, en realidad, lo que se está diciendo en la embajada estadounidense es que es salida voluntaria, no se está pidiendo que se vayan, sino que hay se les autoriza a que se vayan si se quieren ir. Pero evidentemente el riesgo es más alto que hace una semana atrás, antes de la última reunión que tuve en Ginebra ayer. Pero sí hay otros países que realmente retiran su personal diplomático o lo colocan en otras zonas. Alemania desaconseja con emergencia, decía, a nacionales visitar Israel. Vamos a ver, Trump ha anunciado que ambas partes se reunirían nuevamente este viernes para continuar las conversaciones. ¿Cómo interpretas este gesto? Bueno, eso, contrariamente a la pregunta anterior, digamos, es contradictorio pedir a los personal diplomático que se vaya y por otro lado se da una señal por parte de Trump de que después de ayer no se ha roto ningún tipo de negociación, sino que hay espacio para seguir conversando. Tanto Omán como Irán han dicho que el resultado ha sido positivo. Va a haber una reunión en Viena, que es una reunión técnica, en donde se supone que el papel de la organización de la Agencia Internacional de Energía Atómica va a ser la de proveer algún mecanismo para verificar que es dentro de lo que están las posibilidades de los acuerdos técnicos de resolución nuclear. Por lo tanto, se dan señales en dos sentidos. Esto significa que se siga adelante con la negociación, que ninguna de las dos partes ha decidido salirse de la mesa, pero que Estados Unidos sigue usando esa presión militar constante. No levanta el pie del acelerador, sigue manteniendo todas las tropas en el lugar y estas señales que a veces se pueden dar de retirar tropas, de movilizar tropas, etcétera, etcétera, son señales que alertan sobre posibles acciones militares en caso de que no se tomen en serio las amenazas por parte de Estados Unidos y forzar aún más a que Irán haga las concesiones que le está pidiendo Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luciano Sácara, en Doha. Gracias, estaremos pendientes. Gracias, buenas noches. Y hablamos del nuevo aparente gesto de Estados Unidos de relajación hacia Cuba. El presidente Donald Trump dice estudiar lo que él califica de toma de control amistosa de Cuba, que afronta un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. Son las primeras declaraciones de Trump desde el incidente en aguas de Cuba, en el que guardacostas cubanos abrieron fuego contra una lancha procedente de Florida, provocando la muerte de 4 tripulantes. Trump afirma estar en conversaciones con el régimen cubano, asegura que su país podría ser algo muy positivo para una isla que quiere ayuda. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo. El gobierno cubano está negociando con nosotros y, como se sabe, se encuentra en una situación muy complicada. No tiene dinero, no tiene nada en este momento, pero está negociando con nosotros y quizá consigamos una adquisición amistosa de Cuba. Es muy positivo para las personas que fueron expulsadas o sufrieron situaciones aún peores en Cuba y que ahora viven aquí. Hay gente que quiere volver a Cuba y se sienten muy felices con lo que está sucediendo. El expresidente estadounidense Bill Clinton testificó ante un comité del Congreso que le interrogó por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Clinton aseguró no haber hecho nada malo y desconocer los delitos del magnate. El expresidente, que no está acusado de ningún delito, prestó declaración este viernes ante los miembros de la comisión en una sesión a puerta cerrada en el estado de Nueva York. Su declaración hoy siguió a la de su esposa Hillary, quien ayer declaró ante la comisión no haber conocido a Epstein.
Antes del interrogatorio, varios legisladores demócratas reiteraron sus exigencias de que el actual presidente Trump también testifique ante el comité. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué responde Trump a las exigencias demócratas de que también Donald Trump debería testificar en el caso Epstein? ¿Se ha sentado un precedente llamando a declarar a Hillary y Bill Clinton? Sí, desde mediados de febrero el presidente Trump ha dicho estar completamente exonerado de cualquier mala conducta respecto a estos crímenes relativos a Jeffrey Epstein, y sin embargo esa no es una verdad jurídica que haya quedado establecida. De hecho, esta semana se conoció que más de 50 páginas de documentos han sido reservados por el Departamento de Justicia relativos a una acusación específica que en 2019 hizo una víctima relativa al presidente Trump y a Jeffrey Epstein. Esto ha provocado gran indignación entre los demócratas, que han insistido al presidente del Comité de Vigilancia, James Comer, que llame al presidente Trump a testificar. Y sin embargo, James Comer, el republicano, ha dicho que el presidente Trump ya ha respondido por distintos medios su conocimiento relativo al caso Epstein. Esto obviamente no deja satisfecho a los demócratas, que consideran que esta es una forma partidista de conducir esta investigación congresional. Vamos a hablar de otro tema que también me interesa, José. Tenemos también un gesto, si es que se puede llamar gesto, entre comillas, de Donald Trump hacia Cuba. Ya lo comentaba antes. ¿A qué se refiere con una toma de control amistosa de la isla? El presidente Trump está utilizando un término que se utiliza en el mundo de los negocios cuando se refieren a cuando una compañía decide tomar el control con el consentimiento expreso de la junta de dirección de la empresa que está buscando controlar. Esto obviamente abre muchas preguntas sobre a qué está refiriéndose el presidente Trump. Es difícil exactamente dilucidarlo, pero quizá lo que se le viene a la mente pues tiene que ver con estas filtraciones que ha habido a la agencia Bloomberg en días pasados sobre que el plan de Trump es hacer a Cuba más dependiente económicamente de Estados Unidos, empezando por el tema petrolero, eliminar a Venezuela, México y Rusia como los principales proveedores de crudo a la isla, y hacer que Estados Unidos sea el que gestione la llegada de petróleo a Cuba. Y sin embargo, esto todavía es una grave incógnita, y sin embargo todavía además no conocemos también cuáles son la naturaleza de las conversaciones entre Marco Rubio y quien se cree, de acuerdo con The Miami Herald, es el nieto de Raúl Rodríguez Castro, para dilucidar los pasos a seguir. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño en Washington. Y en la economía seguimos en Estados Unidos. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias, Ana. No traigo noticias muy buenas para el sector de la inteligencia artificial, porque el presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias federales suspender de inmediato cualquier uso de la tecnología de Anthropic. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que designará a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro y la seguridad nacional. Hegseth ordenó que a partir de ahora ningún contratista del ejército podrá tener relaciones comerciales con la empresa. Todo esto porque Anthropic se negó a cruzar líneas rojas, como autorizar que sus modelos Claude se empleen para la vigilancia de ciudadanos o en sistemas de armas completamente autónomos. Un duro revés para Anthropic y una alerta para el sector de la inteligencia artificial. Desde Nueva York le analizamos este nuevo giro con Ana Nieto. Ana, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Qué significa esta negativa para la empresa? Pues la inesperada decisión de Trump, que llevaba una hora antes del límite impuesto por el Pentágono a Anthropic para aceptar sus condiciones, cambia el tablero de juego de la inteligencia artificial. Trump da un plazo de 6 meses para que se deshagan los contratos con Anthropic, no solamente en defensa, en todas las agencias, y además amenaza con consecuencias civiles y criminales a la compañía. Eso va a perjudicar las ventas y los ingresos de una empresa que estaba valorada en 385.000 millones de dólares. Es una de las líderes del sector y planeaba una salida a bolsa. Para el resto de las empresas que buscan contratar con el Estado, mandan el aviso de la incertidumbre de los negocios a nivel federal.
Y para el gobierno, pues también es un riesgo. Cloud de Anthropic era el único sistema que estaba operando para sistemas clasificados del Departamento de Defensa, algo que otras compañías no han conseguido de momento. La negativa del presidente de Anthropic, Darío Amodei, a borrar las líneas rojas de lo que se puede hacer y no con la inteligencia artificial ha llegado a la Casa Blanca, y dar paso hacia atrás ahora es complicado. Ana, y viéndolo desde un punto de vista más amplio, ¿qué consecuencias tiene para el sector esta decisión del presidente estadounidense? Pues es un momento crítico para la inteligencia artificial en muchos frentes, y en materia de regulación, por la falta de esta, hoy es un día para una definición existencial de esta industria que deben decidir las propias empresas. Wall Street Journal revelaba esta mañana que Sam Altman, primer ejecutivo y del líder del sector, OpenAI, comparte con Anthropic estas líneas rojas para el Departamento de Defensa: no vigilancia masiva, no procesos automatizados en el uso de las armas. OpenAI también quiere contratos con el Pentágono y otras agencias, y el pulso que ha echado Anthropic puede cambiar la contratación federal para todas las empresas. Los trabajadores del sector, desde Anthropic, OpenAI, Google, Amazon y otras compañías, han mostrado solidaridad con Anthropic, han emitido un comunicado firmado por cientos de miles de ellos, alertando de que no se puede dar por sentado de que las compañías vayan a hacer siempre lo correcto, y que son solidarias con estas líneas rojas que ha impuesto Anthropic, unas líneas rojas que, según quienes conocen las capacidades de la inteligencia artificial, hay que defender. Duras palabras en el sector. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis. Gracias, Juliana. Y en estos casi 2 meses que Nicolás Maduro no está más en el poder en Venezuela, las cosas en este país han cambiado, por lo menos en términos de exploración y producción petrolera. Ahora mismo el país experimenta un cambio hacia la flexibilización de sanciones, permitiendo licencias a empresas petroleras extranjeras. Este viernes el presidente Donald Trump describió la relación con Venezuela como un nuevo amigo y adelantó planes de cooperación energética que implican el procesamiento de crudo venezolano en Estados Unidos. Venezuela espera que sus inmensas reservas de petróleo sean la fuente de ingresos que impulse la economía en los próximos meses. De producir cerca de 3,2 millones de barriles diarios a finales de los 90, se llegó a un mínimo histórico de apenas 500,000 en 2020, el punto más bajo en medio de la presión de las sanciones y el colapso operativo, con infraestructuras cada vez más obsoletas. Para recuperarse ahora necesita fuertes inversiones. Que se sepa de que nosotros tenemos una industria petrolera o una empresa petrolera, Petróleo Venezuela, prácticamente minusválida. Es una empresa que para nosotros reconstruirla tenemos que partir de cero. Tiene una deuda que sobrepasa los 85,000 millones de dólares. Tiene una nómina sobrecargada de 44,000 empleados, cuando en verdad necesita solo 20. El nuevo esquema de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Tesoro de Estados Unidos, permite a empresas privadas operar en el sector energético venezolano. Junto a la posible aprobación de nuevas reformas legales, se abren así perspectivas para el regreso de la inversión. La nueva ley de hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela permite además mayor control operativo y financiero al sector privado, algo que antes estaba reservado a la estatal PDVSA. Aunque aún no se sabe exactamente cuáles son los procesos que deberían seguir esas inversiones durante los próximos meses. Y mucho de lo que la nueva ley del trabajo, la nueva ley de hidrocarburos establece, tiene que ver con decisiones que prácticamente son unilaterales del Ministerio, con competencia en hidrocarburos, que es algo que no está aislado de lo que pueda hacer el resto del sector público y el sector privado involucrado. Se espera, no obstante, que los cambios técnicos y fiscales, como la posibilidad de reducir impuestos y regalías, impulsen el aumento de la producción petrolera y el crecimiento de la economía. Este año estamos pensando en un crecimiento que pueda apuntar a ser cercano a los 2 dígitos, entre un rango entre 10 y 12%.
quizás puede ser un poco más porque estamos hablando de un crecimiento de la producción petrolera que puede superar el 20%, una mejora en los ingresos, fiscales no, los ingresos petroleros cercano al 70% respecto a lo que tenías en el año 2025 y eso va a acompañar un ciclo de crecimiento que no hemos visto en los últimos 15 años en Venezuela. Actualmente los niveles de producción se encuentran en 900.000 barriles diarios, según cifras de la OPEP. Las proyecciones para 2027 hablan de hasta 1.500.000 barriles de petróleo diarios. Recientemente Estados Unidos desmontó parte del esquema de sanciones que impedían que petroleras como la británica Shell o la española Repsol puedan operar en las vastas reservas del país, al tiempo que la estadounidense Chevron se prepara para duplicar su producción. Bueno, Ana, dejamos las noticias económicas, pero nos quedamos en Latinoamérica, nos vamos hasta Guatemala. Así es, la actualidad nos lleva a Guatemala. Está siendo un 2026 que va a ser decisivo, sobre todo estas semanas, concretamente para su sistema judicial. Se renovarán autoridades de instituciones clave como la Fiscalía General, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Todo esto se decidirá durante el primer semestre de este año en las llamadas elecciones de segundo grado, así es como se llaman, en las que no solo se va a decidir el futuro de la justicia, sino de la democracia guatemalteca. Las elecciones son vistas internacionalmente como claves para la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La atención se centra en el futuro de la Fiscalía en medio de denuncias de corrupción y presiones sobre defensores de los derechos humanos. Denuncias que ya llevan tiempo. Guatemala vive semanas clave para la renovación de su sistema de justicia. Tenemos en el estudio al director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Neri Rodenas. Señor Rodenas, bienvenido. Es un placer tenerle con nosotros. Hola, gracias por invitarme acá. ¿Qué está realmente en juego en estas elecciones para el futuro democrático de Guatemala? Realmente está el equilibrio de la democracia. Son muchos años en los cuales se ha generado una situación de crisis democrática en Guatemala. Hubo un proceso en el momento que había transición democrática, se trató de bloquear y que el actual presidente Bernardo Arévalo no pudiera asumir, y eso nos ha generado a nosotros inestabilidad. Creo que la ciudadanía ha estado muy participativa en estos momentos, pero sin embargo la criminalización en contra de muchas personas, defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia ha estado muy fuerte porque estas personas se han opuesto a la corrupción. Muchos obstáculos sufrió Bernardo Arévalo, al final asumió la presidencia. Él denunció esta semana un intento de manipular la elección del próximo fiscal general, manipulación para favorecer la continuidad del actual titular, Consuelo Porras, recordemos, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué papel cree que puede y debe jugar Arévalo en todo este proceso de elección? ¿Y hasta dónde llega, me pregunto, su capacidad de influencia sin vulnerar la independencia de los poderes en Guatemala? Bueno, él tiene que jugar un liderazgo democrático. Tiene que demostrar que como presidente de la República sabe observar la constitución política, sabe observar las leyes, y en ese sentido su juego como presidente debe estar enmarcado dentro de este proceso. Efectivamente, el presidente Arévalo ha tenido muchas acciones que han atentado en contra de su poder, pero sin embargo, pues él ha demostrado y ha dicho por lo menos que quiere respetar la ley. Yo creo que ese liderazgo está decisivo en estos meses porque él tendrá que tomar una decisión de nombrar al próximo fiscal general de la República, pero también puede nombrar o designar a un representante del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad, ya que él tiene esa facultad constitucional para hacerlo. Él elige, pero no elige a los candidatos que se presentan. ¿Nos puede explicar un poco ese proceso? Bueno, en los dos espacios en los cuales él tiene que tomar decisiones, se hace en una forma, pues esperamos nosotros, transparente, en donde cualquiera persona que pueda llenar los requisitos establecidos en ley, abogados con más de 10 años de ejercicio, etcétera, pueden presentar su candidatura. Hay una comisión de postulación. Es de la que quería hablar. La comisión de postulación está integrada por decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas y públicas, representantes del Colegio de Abogados. Ellos califican y ponderan cuáles son las propuestas que llegan. Tendrán que escoger, en el caso del fiscal general, tendrán que escoger a una terna de 6 personas y el presidente escogerá una que ocupará el puesto en el de fiscal general. Vamos a ver, expertos, organismos internacionales, también ustedes denuncian que el Ministerio Público, ya lo comentaba un poco, ha sido utilizado para perseguir a fiscales, a periodistas, defensores de los derechos humanos. ¿Cómo se vive esa presión dentro del país y qué efectos tiene en la sociedad civil? Ya lleva tiempo. Sí, hay un pacto de corruptos, que es una alianza que se da entre empresarios políticos y funcionarios corruptos
quienes se pusieron de acuerdo ya han tratado de cooptar toda la institucionalidad de nuestro país y desde ahí gozar de impunidad, de privilegios y de enriquecerse propiamente del Estado. Entonces, estos no quieren perder esos privilegios y están realizando cualquier tipo de acción en contra de aquellas personas que se están oponiendo a sus intereses. Pero llevamos años ya hablando de ese pacto de corruptos. ¿Por qué es tan difícil? Porque son figuras históricas que no detentan el poder desde ahora. En el conflicto armado interno que dura 36 años, de 1960 a 1996, se consolidaron, se fortalecieron, se firma la paz, pero a pesar de la firma de la paz continúan teniendo poder en nuestro país y eso se ha extendido hasta la fecha. Ellos no quieren romper ese poder, no quieren perder ese poder, quieren permanecer y gozar de esos privilegios, por eso es que es tan difícil poderlos superar. Señor Ródenas, muy brevemente porque se nos escapa el tiempo. La Unión Europea y otros actores internacionales han expresado su apoyo también en procesos como este, el fortalecimiento institucional de Guatemala. Usted está en Europa ahora. ¿Qué le pide a la Unión Europea concretamente y a la comunidad internacional en general? La participación de la Unión Europea ha sido básica, continuar con las sanciones, continuar con la presión, pedir transparencia y respeto al orden democrático en nuestro país. Nery Ródenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Ha sido un placer tenerlo con nosotros en el estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queremos terminar con la imagen de la semana, un insólito rescate durante un partido amateur de fútbol en Turquía. El encuentro se desarrollaba con total normalidad cuando después de un despeje el balón golpeó un visitante inesperado que volaba a baja altura sobre el campo. En medio de un partido, una gaviota, con la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por suerte, un jugador corre al rescate y le practica maniobras de reanimación. El partido se detiene y las rivalidades desaparecen. Todos se unen para salvar al ave. No respiraba. Pensé que se había desmayado o que había muerto. Estaba tirada ahí. Y entonces llega el regreso más sorprendente de la temporada. La gaviota empieza a moverse. Mientras le hacía la reanimación, la gaviota empezó a mover las patas. Eso me motivó a seguir. Aunque su equipo perdió, este capitán turco que ayudó a salvar el ave herida conquistó el corazón de todos los espectadores. De momento lo dejamos aquí, vamos actualizando contenidos y ya saben que también estamos en nuestra página web dw.com. En nombre de todo el equipo y donde quiera que estén, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.